breve retroalimentación del examen diagnóstico de historia. La primera parte del examen de historia eran preguntas en general de la materia, en la segunda parte venían preguntas de historia universal y finalmente de historia de México. La primera pregunta es, ¿qué estudia y para qué sirve la historia? Ya en múltiples ocasiones hemos mencionado que la historia es la disciplina que estudia los sucesos, los hechos importantes o relevantes que ocurrieron en el pasado y que nos sirven para comprender nuestro presente. También sirve para no repetir precisamente los errores que se cometieron en el pasado y también para aprender de las cosas buenas que se hicieron, así como sentirnos identificados con los héroes y con los hechos relevantes de nuestra región, de nuestro municipio, de nuestro país y en general del mundo. En la segunda parte tenían que clasificar 4 hechos históricos en los ámbitos político, económico, social y cultural. El ámbito político hace referencia a todo lo que tiene que ver con los gobiernos, el económico al comercio, todo lo que tiene que ver con dinero, empresas, trabajos, etcétera. Lo social es lo que impacta la vida diaria de las personas y lo cultural tiene que ver con el arte, con el modo en que las personas conciben su mundo, etcétera. El primer hecho o suceso histórico es Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, es del ámbito cultural. La Segunda Guerra Mundial es político, la Reforma Protestante es social y la Revolución Industrial es económico. La tercera pregunta es ¿para qué se usan los términos antes de Cristo y después de Cristo? Estos dos términos fueron inventados por los historiadores para que los hechos históricos queden clasificados en 2 bloques grandes, ¿sí? Todos aquellos eventos que ocurrieron antes del nacimiento de Cristo y los que ocurrieron después. Más que nada es con un fin práctico, que es facilitar el estudio de la historia, dividiendo los hechos en 2 grandes periodos. La número 4, hay historia nacional, o sea, historia de México e historia mundial, entonces tenían que clasificar estos 5 hechos que vienen aquí en esos 2 aspectos. La independencia de México es nacional, las guerras napoleónicas es mundial, la Segunda Guerra Mundial es mundial, la expropiación petrolera es nacional y el descubrimiento de América es mundial. La pregunta 5, tenían que relacionar 2 columnas. En la primera columna hacía referencia a la Segunda Guerra Mundial, fue de 1939 a 1945, es decir, sucedió en el siglo. La respuesta correcta es el siglo XX, ¿sí? La B, la Revolución Francesa ocurrió en 1789, por lo que sucedió en el siglo. La respuesta correcta es en el siglo XVIII. Y finalmente, la Guerra Civil de Estados Unidos fue de 1861 a 1865, es decir, ocurrió en el siglo. La respuesta correcta es el siglo XIX, ¿sí? Una clave para sacar el siglo correcto es que se fijen cuando son años con 4 cifras, se fijen en las 2 primeras cifras, por ejemplo, el 19, 1939, las 2 primeras cifras son 19, por lo que el siglo, que se escribe en romano, solamente le aumentan un número, sería siglo XX, ¿sí? Igual 1789, las 2 primeras cifras son 17, le aumentan un número y la respuesta correcta es 18. Finalmente, si les dice que la guerra civil fue de 1861 a 1865, lo mismo, las 2 primeras cifras son 18, por lo tanto le aumentan una cifra y es el siglo XIX. Supongamos otros ejemplos, ¿sí? Nosotros pues actualmente vivimos en el año 2020, ¿sí? Si nos preguntaran a qué siglo pertenece el año 2020, ¿sí? Nos ubicamos, las 2 primeras cifras son 20, ¿sí? Por lo tanto, vivimos en el siglo XXI, ¿sí? La mayoría de ustedes o todos nacieron en el 2006. Los 2 primeros números son 20, entonces es el siglo XXI. Por ejemplo, si nos dijeran que la primera bomba atómica se lanzó en 1945, el siglo, ¿sí? Las 2 primeras cifras es 19, ¿sí?
por lo que es siglo XX. Si nos preguntan en qué siglo fue la conquista de México, la conquista de México fue en el año 1521. Las dos primeras cifras son 15, entonces quiere decir que el siglo fue 16, ¿sí? Se le aumenta una cifra. En el caso de años, supongamos el año 908. ¿Qué siglo es? Únicamente tomamos en cuenta la primera cifra, ¿sí? Que es 9. Se le aumenta un dígito y sería el siglo X. O por ejemplo, el año 357, ¿sí? La primera cifra es 3, le aumentamos una cifra, nos da como resultado el siglo IV. ¿Sí? Básicamente, pues a grandes rasgos, así es como se sacan los siglos de manera correcta. Después seguía la sección de Historia Universal. La pregunta 6 es cómo se llamó el evento que ocurrió de 1914 a 1918, en el cual se enfrentaron dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente, y en el cual se usaron como principal estrategia las trincheras. La respuesta correcta es la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? La número 7 menciona a un artista del Renacimiento. La respuesta correcta es Leonardo da Vinci. También pudo ser Miguel Ángel Buonarroti. También Rafael Sanzio. También Donatello, Verrocchio, Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, etc. La siguiente escribe 5 armas usadas por primera vez en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Están los aviones de combate, acorazados, portaaviones. También está la bomba atómica, por supuesto, los órganos de Stalin, las ametralladoras, submarinos, torpedos, misiles, etc. La número 9. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron dos bandos, los aliados, que eran integrados por Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, entre otros países, contra el eje Berlín-Roma-Tokio, que son Alemania, Italia y Japón. ¿Qué bando ganó la guerra? La respuesta correcta es los aliados. La número 10. Escribe verdadero o falso según corresponda. La reforma protestante fue encabezada por Martín Lutero. Es verdadero. La Primera Guerra Mundial fue ganada por Alemania. Es falso. Alemania la perdió. Estados Unidos provocó la Segunda Guerra Mundial. Es falso. La provocó Alemania. Napoleón Bonaparte fue emperador de Francia. Es verdadero. La peste negra fue una enfermedad que mató a más de la mitad de la población en Europa. Es verdadero. Y finalmente, la mayoría de las preguntas eran de historia de México, que es la materia que llevaremos este ciclo escolar. ¿Sí? Son conocimientos que ustedes ya los vieron en primaria y en segundo de secundaria también. ¿Sí? Entonces, ahora pues los veremos con mayor profundidad. La primera pregunta dice, de las siguientes opciones, ¿cuál fue el área cultural que tuvo las civilizaciones prehispánicas con mayor grado de avances? La respuesta correcta es Mesoamérica. La siguiente, enumera las civilizaciones prehispánicas más importantes, mínimo 3. Están los aztecas, zapotecas, olmecas, mayas, mixtecos, toltecas, purépechas, etc. La número 13, ¿cuántos dioses adoraban los pueblos prehispánicos? Muchos. Sí, tenían un dios de la lluvia, un dios del sol, un dios del viento, dios del fuego, una diosa madre, etc. De las siguientes opciones, elige la que tenga los nombres de dos dioses mesoamericanos. La respuesta correcta es Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Afrodita y Zeus son dioses griegos, e Isis y Osiris son dioses egipcios, entonces la respuesta correcta es la C. La 15, el último emperador azteca fue, la respuesta correcta es Cuauhtémoc. ¿Sí? Cuando llegan los españoles gobierna Moctezuma, quien muere apedreado por los propios aztecas. Después de esto queda como su sucesor Cuitláhuac, que es su hermano, muere de viruela a los 80 días. Finalmente su sobrino Cuauhtémoc es el último emperador azteca. Sí, es al que derrota Hernán Cortés en la batalla final por Tenochtitlán. En la pregunta 16 se escribe verdadero o falso según corresponda. Francisco Madero fue el iniciador de la Revolución Mexicana, es verdadero. Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca, es verdadero. Agustín de Iturbide inició el movimiento de independencia, es falso. Él lo terminó, no lo empezó. El movimiento de independencia empezó en 1808 y terminó en 1815, es falso. Empezó en 1810 y terminó en 1821. En la guerra de reforma se enfrentaron liberales contra conservadores, es verdadero. La guerra de reforma fue ganada por los conservadores, es falso, ganaron los liberales. Benito Juárez promulgó las leyes de reforma, es verdadero.
Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica fueron emperadores de México, es verdadero, y Porfirio Díaz gobernó menos de 30 años, es falso, ¿sí? Gobernó más de 30 años. La siguiente, el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, es la respuesta correcta, sí, Agustín de Iturbide fue el primer emperador, Vicente Guerrero fue presidente, pero años después, sí, el primer presidente fue Guadalupe Victoria. La número 18 completa la siguiente oración. El primer y principal objetivo de la Revolución Mexicana era derrocar a Porfirio Díaz o al gobierno de Porfirio Díaz o al porfiriato. ¿Sí? La 19 relaciona correctamente las siguientes columnas. Líder de la División del Norte, era apodado el Centauro del Norte. La respuesta correcta es Francisco Villa, Pancho Villa. Sí, la B. Era miembro de una familia rica de Coahuila, apodado el Apóstol de la Democracia, inició la revolución y derrocó a Porfirio Díaz, murió asesinado. La respuesta correcta es Francisco Madero. La C. Apodado el caudillo invicto de la revolución, líder del ejército de operaciones, fue presidente de 1921 a 1924, fundó la Secretaría de Educación Pública, murió asesinado por un fanático católico, es Álvaro Obregón. La 4. Apodado el caudillo del sur, líder del Ejército Libertador del Sur, exigía el reparto de tierras, Emiliano Zapata. La 5. Apodado el jefe máximo de la revolución, principal aliado de Obregón, fue presidente de México de 1924 a 1928, fundó el Partido Nacional Revolucionario, actual PRI, y el Banco de México. La respuesta es Plutarco Elías Calles. Y finalmente, ¿cuál fue el partido político que gobernó México por 71 años, desde 1929 hasta el 2000? La respuesta es el PRI, que originalmente se llamó Partido Nacional Revolucionario. Sus siglas eran PNR. Después cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y finalmente su nombre actual es Partido Revolucionario Institucional. Sus siglas es PRI, ¿sí? Hasta aquí sería este breve repaso, esta breve retroalimentación del examen diagnóstico. A lo largo del ciclo escolar, pues vamos a ver estos temas de historia de México. Sí, espero que les haya sido útil.